entender, y creo que este es el día en que nosotros tenemos que estar aperturados para cada día poder entender mucho más. Amén. Vamos a la escritura, por favor. Quiero iniciar este hermoso tiempo con este tema, el tribunal de Cristo. Aleluya. Amén. Así que vamos a mirar este pasaje de la escritura en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Todos, por favor, miremos allí, y si no, también en el monitor va a estar allí versículo para poder nosotros aperturar este tema que tenemos para este día de hoy. Sé que Dios les va a hablar mucho de ustedes, se van a gozar en el amor de Dios, porque el propósito de esta verdad es que nosotros conozcamos quién es ese Cristo que hemos recibido, que nosotros conozcamos cuán grande es su amor por ti y por mí, y sobre todo cuánto Él ha hecho para que tú hoy estuvieras aquí. Así que estas son verdades que son importantes que sean conocidas y sobre todo compartidas a todo el pueblo, porque no solamente Dios nos quiere que estemos aquí sentados, sino que hagamos mucho más cosas por amor a su nombre. Amén. Dice la palabra en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, en el verso 10, dice la escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. Para que cada uno que reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo. Donde estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Sabes, acá hay algo impresionante que tenemos que aprender en esta mañana, pero yo quiero iniciar orando. Quiero iniciar poniendo todas las cosas en las manos de Dios y la soberanía del Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, yo te pido, por favor, inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, yo te alabo y te doy la gloria. Me rindo a ti esta mañana y declaro, Señor, que solo tu voz sea oída y toda voz que no viene de ti se ha echado fuera de este lugar. Liberamos toda esta atmósfera, Señor, de toda carga, preocupación, espíritu de estorbo, obstáculo, oposición. Echamos fuera de este lugar, limpiamos los suelos con la sangre del Cordero, liberamos, Señor, toda esa atmósfera contra todo espíritu de revancha, venganza, persecución, muerte prematura y todo aquello que se levantase, Señor, contra tu palabra, no prospere, no permanezca, mas sea atado, cautivado y echado fuera en lugares secos y desiertos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Una de las cosas que podemos leer en este pasaje de la Escritura, nos dice el Señor, porque es necesario. Es necesario. Yo quiero que lo digas, pero quiero que le mires al que está al lado tuyo y dile, ¿por qué es necesario? Que tú y yo estemos un día delante del trono de Cristo, del tribunal de Cristo, mejor dicho. Amén. Déjame decirte que lo que quiero hablarte es un punto muy importante que en verdad no tiene nada que ver con el tribunal blanco, sino tiene que ver con el tribunal de Cristo, que una cosa es el tribunal de Cristo y otra cosa es el tribunal blanco y otra cosa es lo que hemos venido hablando muchas veces referente a lo que es el juicio final. ¿Estamos? Lo que yo quiero compartirte en esta mañana es netamente el tribunal de Cristo. ¿Y quiénes son los que van a estar en ella? Porque cuando hablamos nosotros del tribunal de Cristo, estamos hablando de los salvos, amén, de los que van a estar delante de Él. ¿Y eso cómo va a suceder, pastor? Esto va a venir de esta forma, déjame decirte. Primero, sube a la iglesia, ojo, sube a la iglesia a la presencia del rapto. Y no es que vas de frente a las bodas, no, señores. No te vas a las bodas, sino que lo primero que va a pasar es que vas allá y vas a entrar a lo que es el bema de Dios, el tribunal de Cristo, el lugar de recompensa, el lugar donde se le va a dar corona. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Porque va a llegar la siguiente etapa, que viene a ser la coronación de Cristo, donde todos van a poner sus coronas a los pies del Señor. Entonces es importante que primero pases por el bema, el tribunal de Cristo, y después pases a ser partícipes de la coronación de Cristo como Rey, y todos nosotros le tenemos y lo tercero que vamos a vivir es lo que es las bodas del Cordero. Así que esto es el proceso como es que Dios va a ir tratando de llevar a su iglesia de tal forma y de tal manera que esto es lo que va a pasar cuando
tú llegues allá arriba. No es que de frente te vas a la boda del Cordero, no, señores. Vas a tener que primero pasar por este proceso. Pero como bien te dije al inicio, voy a hablar de lo que es el tribunal de Cristo, no del tribunal blanco, donde se han juzgado todas las naciones, chicos y grandes. Y el último es el juicio final, donde ya Dios va a dar sentencia a todo el mundo en el tiempo final. ¿De acuerdo? Entonces, vamos mirando nosotros la palabra del Señor y encontramos esta hermosa palabra que la Escritura nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Para quién es este lugar? Repito, cuando tú vas a la palabra del Señor, tú vas a darte cuenta algo muy importante. Ese tribunal de Cristo en el griego significa bema, que significa la palabra bema. Bema significa un lugar alto, una plataforma elevada. Esto tiene que ver mucho con lo que es donde se sienta el juez a juzgar todo acontecimiento hecho. Es como en las Olimpiadas griegas que se hacía antes, donde todos aquellos que ganaban se presentaban delante de este tribunal para cambiar, para reconocerlos con una corona de laurel sobre su cabeza de olivo y ser reconocidos de esta manera. Cuando hablamos del bema de Dios, estamos hablando de lo mismo, que Jesús va a estar en medio y nosotros delante de Él, para ser reconocido, dice la palabra, de todo lo que hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acá hay algo que yo quiero marcar, porque es importante que todos los que estamos en Cristo entendamos esta verdad, que entendamos que tu vida es importante para Dios, y todo lo que hagas para el Señor es de tanta importancia que un día Dios te va a recompensar por todo lo que tú estás haciendo por Él. Amén. Porque no hay nada, dice la palabra, que tú hagas para el Señor que sea en vano. No, nada definitivamente. Cuando hablamos del bema de Dios, estamos hablando de ese día donde Dios te va a recompensar por todo lo que has hecho por Él. Cuando miramos en muchos aspectos, vamos a tocar estas verdades, que considero que es aquí donde tú te vas a dar cuenta lo bendecido que eres, lo privilegiada que eres tú, cuando llegas a entender lo importante que es servirle a Dios, involucrarte con Dios, estar ahí metido en lo que es el asunto del reino, y con qué actitud tú tienes que servirle a Dios, y cómo tú le vas dando cada día y le vas otorgando a Dios todo lo que tú eres, y para que un día Dios en ese bema comienza a traer ¿qué? Recompensas y coronas. Amén. Amén. Porque ese es el día, dice la palabra. Cuando nosotros vamos a mirar esto, encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, verso 3, vamos a encontrar algo muy importante, que ese es el día donde en esa tarima elevada vamos a estar todos los nacidos de nuevo. Dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 3, dice la Escritura: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el ¿qué? El reino de Dios. El lugar, el bema de Dios, el tribunal de Cristo, son para los salvos, no para los medio salvos, no para aquellos que se sientan y no tienen ningún compromiso con Dios. No. Ese lugar que va a acontecer en el cielo son para aquellos salvos, para aquellos que escuchan la voz de Dios, para aquellos que obedecen la voz de Dios, para aquellos que viven conforme a la palabra, para aquellos que están entendiendo que el servirle a Cristo a través de su iglesia es la honra más grande que pueden darle el hombre a Dios. Ese es para ellos. No son para aquellos que van a la iglesia y que no tienen ningún compromiso con Dios. No son para aquellos que un día están santos y mañana están pecando. No es para aquellos que están retrocediendo. No. Para ellos no es ese lugar de decirte. La Biblia es muy explícita, la Biblia es muy clara cuando dice que es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ¿qué? Estar en el reino de los cielos. Así que vamos marcando nosotros ese lugar, y es un lugar, déjame decirte, donde es el tribunal de Cristo, donde seremos recompensados por nuestras obras, y va a ser evaluado nuestras obras incluso, déjame decirte. Va a ser evaluado nuestras obras. ¿A qué nivel? Al nivel de donde el fuego lo va a aprobar o el fuego lo va a desaprobar. Así que nosotros tenemos que entender algo claro aquí, iglesia.
cómo es que nosotros estamos sirviéndole a Dios, con qué corazón nosotros estamos siguiéndole a Cristo, cuál es nuestra actitud en cuanto a los asuntos del reino en tu vida. Porque la Biblia dice, hablamos aquí, dice que es el fuego el que va a determinar que si toda aquella obra que tú has hecho son aprobadas o desaprobadas. Ve conmigo por favor a 1 de Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15. Y considero que aquí vamos a tener que nosotros que comprender un poco más. Todos a la escritura, por favor. Dice la palabra, 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Amén. Dice la escritura, con lo que tienen, ahí está el monitor. Dice la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido ¿qué? Dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, o madera, o heno, o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será ¿qué? Revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¡Wow! Acá hay algo que la palabra nos muestra claramente y nos dice cuáles son los elementos que se usan para edificar, para que tu vida sea edificada. Hablamos a los pastores que están allí sirviéndole a Dios y a los salvos que están preparándose para ir al cielo. ¿Con qué material tu vida se está edificando? Porque acá hay algo que tenemos que nosotros entender, iglesia. Tenemos que entender que hay elementos que son muy volátiles aquí. Y hay 3 elementos que pueden soportar el fuego. Dice la palabra oro, plata y ¿qué? Y piedras preciosas. Estos primeros 3 elementos son elementos que soportan el fuego. Pero hay los 3 siguientes elementos, son elementos que fácilmente se prenden, fácilmente se consumen. Y eso tiene que ver con cómo tú estás edificando tu vida delante de Dios. Cómo tú te estás relacionando con Él. Y cómo estás edificando tu vida, si es con madera, si es con heno, o si es simplemente con hojarasca. ¿Sabes cuál es la hojarasca, verdad? Las hojas secas que caen del árbol. Aquello que ya no vale, que ya no sirve. ¿Qué representa eso en estos materiales en cuanto a lo que dice la palabra? Que mire bien cómo sobreedifica. Tenemos una base, tenemos un fundamento y el fundamento es Cristo. ¿Amén? Amén. Ahí no se cuestiona nada. El problema empieza cuando tú no logras comprender que tienes que edificar tu vida con buenos materiales. ¿Cuáles materiales? Digo conmigo, el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Qué representan estos elementos en la vida de un cristiano? Déjame hablarte algo referente, aunque es impresionante comprenderla y maravilloso a la vez, porque cuando hablamos del oro, hablamos de la naturaleza divina de Dios y sus atributos manifestándose en la vida de los cristianos. Aleluya. Pero cuando hablamos de la plata, ¿hablamos de qué? Hablamos de la redención y la salvación de Jesús por el perdido, pero también hablamos de las virtudes y de los atributos de Él y sus obras. Esto es cuando hablamos de la plata. Y cuando hablamos de las piedras preciosas, hablamos nada más y nada menos que de la obra del Espíritu Santo y todos sus atributos y también de sus obras. ¿Qué significa? Cuando tú te dejas guiar por el Padre, cuando tú reconoces a Cristo como la obra redentora, que Él pagó el precio por tu pecado, y dejas tú la dirección y la vivencia con el Espíritu Santo, mostrándose en ti con todos sus dones, sus frutos en tu vida. O sea, cuando tu vida es cimentada sobre oro, plata y piedra preciosa, es la vida de alguien que está caminando en obediencia a la palabra, alguien que está caminando en dependencia del Espíritu Santo y alguien que está cada día sometido
sometido al propósito perfecto de Dios el Padre en su vida. Esto es lo que representa cuando alguien está siendo edificado con estos tres elementos. Y es importante que tú puedas discernir algo importante en tu vida, es que sobre qué estás edificando tu salvación. ¿Sobre qué? ¿Es oro? ¿Es una vida de dependencia de Dios? ¿Es sobre la plata? Entendiendo lo que Cristo hizo y todo lo que Él quiere hacer contigo y vas tras eso. O es sobre piedras preciosas, la manifestación y la soberanía de los atributos del Espíritu Santo y su manifestación en tu vida. ¿Está el Espíritu Santo trabajando en ti? ¿Está manifestando el Espíritu Santo sus atributos en ti? ¿Cuáles atributos? Ese carácter, esos frutos del Espíritu, esos dones del Espíritu en tu vida. Tú tienes que saber con qué estás edificando. Recuerda, el fuego lo aprobará o el fuego lo desaprobará. Aunque pases, aunque sea siendo salvo, como arrastrando por el fuego. Reconoce algo importante. Si tu vida está siendo edificado con buena palabra de Dios, con buenos fundamentos, te están dando la palabra revelada, te están dando aquella palabra que edifica, que santifica y que lava, bendito sea Dios. Pero si te están dando una palabra que no edifica, que más lo que tiene es palabra de hombre y no tiene palabra de revelación y no tiene la vida de Dios, hermano, te están engañando. Y tú tienes que entender que con qué elementos te están edificando y tú sobre qué fundamentos sigues edificando. Porque podemos encontrar los otros tres elementos que tienen que ver con madera, tienen que ver con el heno y tienen que ver con la hojarasca. Bueno, la madera muchos de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Amén. ¿Y el heno? Amén. ¿Cuánto conocemos qué es el heno? Amén. ¿Qué es el heno? A ver. La paja. ¿Cuál? La paja. El heno no es el trigo, el heno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es el heno? El heno le decimos. El heno es lo que bota cada animal que viene a hacer sus necesidades, sus deposiciones. Allá le cortó como la voz. Y esto tiene que ver mucho sobre qué. ¿Qué representa? Te voy a hablar algo que creo que va a marcar mucho en tu vida. ¿Qué dijo, pastor? Lo primero que quiero que entiendas es qué es la madera. La madera habla de materiales inferiores. Algo que tiene que ver con escaso valor que tiene. Habla de una persona, déjame decirte esto, habla de una persona que no le importa su salvación. No le importa la obra del Padre en la vida de él. Simplemente él viene, escucha la palabra, pero no lo aplica en su vida. No se esfuerza a entrar, a experimentar los grandes atributos de Dios, su gracia y su poder en su vida. El que se edifica por madera es alguien que no le interesa la obra de Dios en su vida. Simplemente viene, se siente, escucha y se va a su casa, bota la Biblia allí, donde quiera, y la siguiente semana vuelve a coger la Biblia y se viene a la iglesia. Estos son los hombres que edifican sobre este material. Madera que no tiene valor. Y lo segundo es el heno. Habla de lo que es. Habla de logros humanos. Habla de lo que tú puedes hacer con tu fuerza y no bajo la ayuda de Cristo. No de la ayuda del Espíritu Santo. Habla de aquello que es hacerlo en tu sabiduría, en tu humanidad, en tu habilidad. Habla en tus propios consejos, en tus propios criterios, pero nada de depender de Cristo. Nada. Y cuando hablamos de hojarasca, hablamos del hombre natural. El hombre que vive en su naturaleza caída. El hombre que no quiere santidad, no quiere la oración, no quiere el ayuno, no quiere nada respecto a su vida. Entonces vive así, tan simple, tan común, tan normal. Le da igual escuchar si se mueve o no se mueve el Espíritu Santo. Le da igual servir a la iglesia en inmundicia. Le da igual. Estos son hombres que edifican su vida sobre hojarasca. Algo tan peligroso, tan mal. Porque déjame hacerte este contraste. El oro es muy contrario a la madera, lo que es al hombre natural.
La plata es muy contrario al heno, que viene a ser el hombre caído, el hombre carnal, como dice primera de Pedro 1:24. El hombre que vive por sus emociones, sentimientos, afecto, voluntad. Y la piedra preciosa es muy contraria a la hojarasca, es el hombre que vive tan solo para él mismo, en su propia humanidad, en su propio instinto y su ajeno a las cosas de Dios, apático a lo que es a lo santo de Dios. Y eso nos tiene que dar a entender ahora con mayor claridad sobre qué fundamento tú estás estableciendo en tu vida. ¿Quién guía tu vida? ¿El horóscopo? ¿Quién guía tu vida? ¿La bruja que te da tu día a día? Porque ese es un hombre natural el que hace eso. Alguien que no es salvo. Alguien que no reconoce a Cristo como su Salvador. Sí, Señor. Entonces, es alguien que vive solamente para Él y no para Cristo. El hombre que está en ese nivel de la hojarasca es un hombre natural, que vive por sus sentimientos, emociones, afectos, sensaciones. Es alguien que simplemente va a accionar para con Dios según su estado, cómo se encuentre. Si ese día le va bien, va a servirle a Dios. Pero ese día le va mal, no va. Simplemente no se esfuerza a buscar a Dios, como dice la palabra, y no dejando de congregar. Esas personas que edifican sobre hojarasca simplemente consideran, bueno, el día que ellos quieren sirven, el día que ellos quieren oran, el día que ellos quieren se santifican, el día que ellos quieren se comprometen con Dios. Pero lo peligroso es que cuando lleguemos a ese bema de Dios, al tribunal de Cristo, recuerden que es el fuego el que va a probar todo lo que tú has hecho, como dice la palabra en 2 Corintios 5:10, que hemos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. ¿Cómo tomaste la obra de Cristo en tu vida? Porque en ese nivel del tribunal de Cristo no se va a juzgar tu salvación. No es que si te quedas o te vas, no, vas a llegar allá. Lo que se va a llegar a mirar ahí es todas tus obras. Todas las obras que has hecho mientras que estabas tú en ese cuerpo. Mientras que tú vivías en la tierra. ¿Qué has hecho por Dios? Va a venir a Dios a pedirte cuentas de tus dones, talentos, habilidades, del llamado que Dios te ha dado. Dios va a venir a pedirte cuenta de la familia. Dios te va a venir cuenta de tu finanza. Dios te va a venir a pedir cuenta de las vidas de las personas perdidas. Dios te va a venir a pedir cuenta de todas las cosas, si ayudaste o no ayudaste al necesitado, al pobre, si visitaste al enfermo, al encarcelado. Dios te va a venir a pedir cuentas de todo lo que has podido haber hecho en la tierra y no lo hiciste o sí lo hiciste. Es algo que todos nosotros debemos entender esto. Todos nosotros debemos comprender claramente que nuestra obra en Dios no es en vano. Amén. Que Dios recompensa a su pueblo. Tus ofrendas, tus diezmos, todo eso tiene que ver ahí en ese momento, en el bema de Dios, en el tribunal de Cristo, donde Dios va a mirar tu fidelidad en cuanto a la oración, a la palabra, a la santidad, a la justicia, a la verdad. La pregunta es, ¿cómo vas a llegar tú ese día? ¿Cómo te vas a presentar tú ese día? ¿Qué excusa le vas a poner a Dios respecto el poder haber podido hacer lo bueno y no lo hiciste? Porque tenías otras prioridades antes que obedecer a Dios por su palabra, obedecer a Dios por el Espíritu de Dios. Porque saben vosotros que Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, y Él nos habla de tal forma que a veces el hombre no lo quiere obedecer. Y es aquí donde nosotros vamos a responder. Vamos a responder por todo. Dile a la que está al lado tuyo. Ese día vamos a dar cuenta a Dios. Dile. Ese día daremos cuenta a Dios. Por eso la palabra dice, si permaneciere la obra de alguno, como dice el apóstol, recibirá recompensa. Ese bema de Dios, ese tribunal de Cristo es el tribunal para todos aquellos que han hecho las cosas buenas, reciban recompensas. Aleluya. No es para juicio, no es para condenación, no se entra a debate lo que es tu salvación, déjame decirte. No, porque la salvación es gratuita.
no se cuestiona ese aspecto, sino que ese bema es para que examinemos nosotros qué recompensa vamos a recibir, qué corona vamos a recibir. Aleluya. Dile, ¿estás listo tú para recibir hoy? Dile. Porque hay una gran diferencia, déjame decirte, entre la salvación, la doctrina de salvación para los perdidos y la doctrina de la recompensa para los salvos. Algo que todos nosotros debemos definir claramente en nuestra vida de su iglesia. Tenemos que entenderla, ¿por qué? Porque la salvación es gratuita. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 8, verso 9, dice la escritura, que la salvación no es por obras, sino es un don de Dios, dice la escritura. Porque por gracia, ¿qué? Soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que es don de Dios, regalo de Dios. El 9, no por obras para que nadie se... Así que en este nivel no se cuestiona la salvación. No, señores. La salvación no se gana por las cosas que tú hagas. La salvación no se gana por cuánto santo eres. No. Tú pudiste haber sido hasta el día de ayer el hombre más desgraciado, el delincuente, el asesino. Tú pudiste ser el hombre más perverso. Pero hasta ayer, hoy conociste a Cristo. Y hoy comienza la nueva vida. Hoy en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17, desde aquí, desde el día que tú naciste en adelante, Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Desde ahí comienza tu conteo de lo que va a ser. ¿Qué tipo de recompensa vas a recibir? ¿Qué tipo de recompensa? ¿O qué tipo de corona Dios te va a dar? Así que esto es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque ninguna obra tuya puede hacerte más salvo de lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entiendan eso. No se está hablando de que si eres salvo o no eres salvo. Ese no es el tema. La salvación es un don de Dios, un regalo. Eso Dios te lo da. Y Dios te dice, como dice Filipenses, guardad vuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Eso es lo que Dios te aconseja, según Filipenses. Pero lo que va a pasar en ese bema es juzgar tus obras, porque las obras que tú hagas en la tierra se consideran tanto en el cielo, porque por causa de ellos es que va a determinarse qué tipo de recompensa tú vas a recibir. Así que tenemos que entenderla, tenemos que conocerla, porque estamos perdiendo muchas cosas en Dios por ignorancia, estamos perdiendo muchas cosas de Dios porque de repente desconocemos la verdad, pero hoy es importante que lo sepamos y comencemos a hacer las cosas correctas. Amén. Por ello, cuando hemos estado viendo nosotros que no se trata de lo que es llegar al punto de juzgar por la salvación, sino estamos hablando netamente por la fe, que es un don de Dios, un regalo de Dios para ti. Es como dice Mateo 26:28. Por esto dice que por medio de la sangre y por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de ¿qué? Para remisión de pecados. Esto es lo que se refiere en cuanto a la salvación, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios 15:3. Es algo que tenemos que tener como base fundamental cuando hablamos referente a lo que Jesús ha logrado. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Derramó su sangre en la cruz y por medio de ella fue la paga total de nuestra deuda, y por causa de él fuimos perdonados nuestros pecados, y por causa de él hemos logrado tener la vida eterna. Lo dice claramente San Juan 3:36, para que nosotros no nos confundamos. Ojo, estoy definiendo esto porque algunos están pensando de que, bueno, yo ya soy salvo, es decir, que no necesito hacer nada, así que yo me guardo, no hago nada, no me meto con el diablo no se mete conmigo. Mentira del diablo. No se está hablando en discusión tu salvación, se está llevando a discusión tus recompensas, tus coronas. Y eso solo se obtiene por las obras en Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos mirando nosotros algo muy importante. Las recompensas, dile que está a tu lado. Las recompensas son ganadas. Amén, gloria a Dios. Mateo 16:27, ayúdame, hijo, por favor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y tenemos que entenderla claramente aquí, porque algunos piensan que esa corona Dios se lo va a dar por misericordia, por lástima. No, señores. Tienes que ganártela.
Las coronas te las ganas, la recompensa te la ganas, y no como tú quieres, sino como Dios dice por su palabra. Amén. Dice la palabra en este pasaje del libro de Mateo 16, 27, dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, ¿de quién? De su Padre con sus ángeles, y entonces, ¿qué va a hacer? Pagará a cada uno conforme a ¿qué? Su obra. ¿Sabes cómo se llama esa palabra? Pagar, recompensas. Dios te va a recompensar por todas las obras que has hecho. Ahora la pregunta es, ¿de qué obra está hablando Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos en esta mañana? ¿Qué es lo que Jesús quiere revelarnos en esta mañana? Si la Biblia está llena de muchas verdades que tienen que ver con aquellas cosas que tienen que ser de la vida de un verdadero cristiano, la manifestación de un verdadero cristiano, no aquí en la iglesia, afuera iglesia. Y aquí es donde yo quiero entrar para hablarte de esta verdad, como dice la Escritura en 1 Corintios 3, capítulo 8, verso de 8 al 15. ¿Y qué es lo que dice? Veamos. 1 Corintios 3, del 8. Dice la palabra. Atentos aquí, por favor, porque esto es lo que va a traer que toda perspectiva equivocada en cuanto a tu relación con Cristo cambie. Y afirmes y seas digno de recibir esas recompensas y esas coronas. Dice la palabra. Y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a ¿qué? El apóstol Pablo está hablando algo muy claro aquí. Siguiente. Porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Marquemos eso, por favor. Y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios, edificio de Dios. Sigamos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre ¿qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá. Si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. ¿Y qué tal si no permanece? No hay recompensa. Sigamos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¡Wow! ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando en esta porción de las Escrituras? Tiene que ver con cómo tú estás mirando la obra que Cristo te ha confiado en tu vida. Tiene que ver, en verdad, ¿qué estás haciendo tú con todo lo que Dios te ha confiado? Si has pensado que lo que estás haciendo solo con un perdón es suficiente, sí, vas a tener el perdón. Pero qué pena, porque en la presencia de miles y millones de santos, cuando toque estar delante del tribunal de Cristo, no tengas ninguna recompensa. Te vayas con las manos vacías. ¿Por qué? Quiero que mires estos puntos. Verso 8. Vamos a ser recompensados por las obras. Cada creyente será recompensado, renumerado según sus propias obras, las cuales no trabajamos para ganarnos la salvación, sino trabajamos para ser reconocidos en ese bema de Dios, en ese tribunal de Cristo. De tal forma que, como dice Pablo, que nosotros que somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Somos colaboradores de Dios, lo dice de una forma clara el verso 9. Vamos, mírenlo, por favor. En este mismo capítulo 3 del verso 9. Dice la Escritura que somos colaboradores de Dios, dice la palabra. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, no para salvación, sino para remuneración. Ojo,
Somos edificados en Cristo. Hablamos de creyentes que deben edificar sobre la base del Señor. ¿Qué significa eso? La palabra. Fundamento de tu vida debe ser la palabra. No tus sentimientos, no tus emociones, no tus sensaciones, no lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú te imaginas, no tu tradición, no tu cultura, no, la palabra de Dios. El fundamento por la cual debe tu vida ser establecida es la palabra de Dios. Antes que tus propias emociones, antes que tus propios sentimientos, antes que sobre todas esas cosas, es la palabra de Dios. Qué duro es poder uno se la ve confiado algo tan grande y no valorarlo. Sansón no valoró lo que tenía. ¿Cuándo se dio cuenta de lo más precioso que Dios le había dado? Cuando ya estaba a punto de morir. Yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros se nos ha confiado cosas tan importantes en la vida? Dones, talentos, habilidades, la sabiduría de la palabra de Dios, el predicar de una forma tan natural. Y ni siquiera lo usamos. Dones de sanidades que ni siquiera lo usamos. ¿Tú crees que para Dios vas a ser pasado por inapercibido esos tremendos dones que Dios te ha dado? Ese llamado irrevocable que Dios te ha dado. Esa falta de excusa mental que tienes en tu vida. De decir, ay, yo no sé, yo no puedo. Cuando la propia Biblia dice, abre tu boca y yo hablaré a través de ti. Y todo lo que tú digas y todo lo que tú dices será hecho. ¿Cuántos de nosotros seremos confrontados respecto a aquellos parámetros mentales que tenemos en cuanto a lo que es servirle a Dios, vivir en santidad para Dios, vivir en justicia para Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos a tener que ser confrontados y pasados por fuego para sacarnos a la verdad, a la luz y irnos con las manos vacías? ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo. Lo importante es entender que somos colaboradores de Dios. Que Dios a través de tus labios, Dios ruega por la esperanza para el mundo entero. Que Dios a través de tus manos muestra su gloria y su poder con sanidad, prodigios y maravillas para el necesitado, el enfermo, el que está desahuciado. Que Dios a través de tus pies puede llevar el evangelio a muchos lugares. Que Dios a través de tu finanza puede ir y extender el reino a muchos lugares. ¿Sabes? Dios te necesita. Dile al que está al lado tuyo. Dios necesita tus manos, tus pies, tu boca, tus oídos. Necesita tus ojos, necesita todo tu ser. Porque somos templo del Espíritu Santo. Somos portadores de la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria, porque mientras que Dios esté en su corazón, hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el enfermo, hay esperanza porque mientras que haya un hombre, una mujer que se atreva a creerle a Dios y vaya y ore por el enfermo, visite, predique, evangelice, Dios le dice, hay esperanza al mundo entero, aleluya. Oh sí, tenemos que reconocerlo. Pero tenemos que entender algo importante. ¿Qué tipo de materiales estamos usando para edificar nuestra vida? ¿Es el oro? ¿Es el fundamento de la palabra de Dios la que está cimentada sobre ti? Porque la palabra del Señor nos dice, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Pero qué duro es ver que antes que Dios es tu mujer, tus hijos, tu casa, tu trabajo. Antes que Dios es otras cosas, pero no Él. Entonces, ¿qué es tu fundamento? ¿Sobre qué estás edificando tu vida como cristiano? ¿Es oro? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es la palabra la que te guía? ¿Es la palabra la que te ayuda a tomar decisiones? ¿O eres tú la que sales haciendo las cosas a tu manera y a tu estilo? ¿O a tu método? Porque si es a tu manera, la vida que tú quieres tener con Dios, déjame decirte que no es oro lo que estás edificando. No es oro. ¿Sabes qué es? Es madera. Cuando tú cambias la palabra, el consejo de Dios, para hacer lo que tú quieres, es madera tu fundamento. Algo tan simple, algo tan volátil. Por eso que, ¿cómo sabemos que nosotros no estamos cimentados como buena base? Porque cuando vienen las pruebas, el fuego de la prueba, tú menguas, tú pierdes fe, pierdes esperanza. Ya no salen palabras de bendición, salen palabras de queja, salen palabras de maldiciones.
Porque eso pasa cuando tu vida no tiene fundamento, cuando tu vida no está cimentado sobre la palabra de Dios. Y cuando tú cimentas la palabra de Dios, la palabra es oro en tu vida, oro firme, macizo en tu vida. Y eso tiene que hablar de la obra del Padre en ti, de formación de tu carácter, de la obra de Dios, de su poder en tu vida. Qué duro, por eso tenemos que reconocer sobre qué está significando tu vida. O es la plata. Hemos dicho que la plata es la obra redentora de Cristo en la cruz. El más grande valor que tú puedes haber adquirido en tu vida es la obra de Cristo. Lo más preciado que Dios tiene. Y tiene que hablarnos de qué? De reconocer que Cristo es tu Señor y Salvador. De reconocer su consejo, su dirección. Cuando Él nos habla y nos dice, orad sin cesar, sé santo. La importancia de reconocer de lo que Él quiere hacer contigo. Y no vivir de la forma contraria, porque lo contrario a la plata es el heno. Hablamos del heno, ¿sabe qué representa? El hombre caído. Hablamos del hombre que no le importa la salvación, de alguien que no le importa la santidad, de alguien que no le importa la santidad, de alguien que no le importa la justicia, de alguien que no le importa la verdad. Él va a hacer lo que Él quiere, porque dice que Dios es buenito y Él lo va a salvar al final. Sí, te va a salvar, pero te vas a pasar una gran vergüenza, porque no va a haber ni recompensa ni coronas para tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque nunca te involucraste con Dios. Nunca te involucraste en la obra de Cristo, en el propósito y la razón por qué Jesús murió en la cruz. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Murió por ti y por mí. ¿Amén? Amén. ¿Y cómo? ¿Y cuál fue la razón? Porque Él no se cayó, Él predicó, Él fue, Él buscó, visitó, Él alientó, Él motivó, Él vivió una vida no para Él, vivió para los demás. Como dice la palabra, vino a buscar lo enfermo, vino a buscar a la oveja patiquebrada, la perdida. Él vino a buscar a todo aquello lo desechado de este mundo, para tomarlo, para avergonzar al fuerte, al arrogante y al altivo. Hablamos de la obra de Cristo. Tú estás poniendo esa base en tu vida. Tu vida está fundamentada sobre la plata, estás fundamentada sobre la obra de la obra que Cristo vino a hacer en la tierra, o estás tu vida cimentada sobre el heno. El hombre que es indiferente, apático a las cosas de Dios, apático a la oración, apático a la palabra, al estudio de la palabra, apático a lo que es el evangelismo, porque es una vida insensible eso, una vida sin compromiso con la iglesia, es una vida que está edificando su vida sobre el heno. No tiene valor, eso es inmundicia. Si no hay santidad, es inmundicia en tu vida. Si no hay palabra de Dios, es inmundicia en tu vida, no es pecado. Jesús dijo, por mi palabra soy lavado, por mi palabra soy santificados. Si no es la palabra lo que está edificando tu vida, entonces es heno. Una pequeña chispa y vuelas, hermano mío. Y grande va a ser la pérdida de aquellas personas. Eso tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo. ¿Por qué? Porque Dios te da oportunidad mientras que vivas. Porque una vez que seas quitado de la tierra, déjame decirte que ya no hay más que hacer. Se acabó tu oportunidad. Se acabó. No te vas a poder quejar ni lamentar, porque Dios te va a decir, yo te di la oportunidad, yo te sané de tu enfermedad, te llamé para que sirvas en mi cuerpo, que es la iglesia a la cual dejé en la tierra, te di la oportunidad para que vengas y atiendas a mi casa, puedas limpiar, puedas velar por ella, yo te prosperé, te bendecí para que honres este ministerio, pero no, tú hiciste lo contrario, hiciste otras cosas malas, pervertidas, y gastaste todo ese dinero y no te interesó. Entonces Dios aquí, en ese bema, en ese tribunal de Cristo, nos va a pedir cuentas. Pero lo más duro es que el fuego es el que lo prueba. Y estamos hablando que ahora estamos en la plata, y lo contrario a la plata es el heno. Muy diferente a alguien que no quiere a Jesús en su vida. Y eso lo podemos ver. Ministerios, ¿cómo pueden estar dirigiendo líderes en el altar en pecado? ¿Cómo miembros de la iglesia están yendo en pecado? Murmuradores, chismosos, borrachos, lujuriosos, adúlteros, y no pasa nada. Todos son bienvenidos, vénganse. Déjame decirte algo. Dios ama el pecado, pero no ama su pecado. Eso tienes que entender.
Dios ama el pecador, le importa la vida del pecador, pero no quiere que él viva en ese pecado. Por eso él dice, arrepentíos, arrepiéntete, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de pensar. Y si eso no está pasando en tu vida, si no ha habido cambios desde el día que conociste a Jesús hasta hoy, déjame decirte que tu vida está cimentada sobre otros elementos, pero no los verdaderos elementos que no se dejan quemar por el fuego. Y eso es fácil de darse cuenta, porque el que tiene edificado sobre el heno, él no, cuando se acuerda va a orar, cuando se acuerda va a leer la Biblia, cuando se acuerda va a participar de repente de una predicación, de un evangelio, cuando se acuerda. Pero míralo cuando llega a la fiesta, míralo cuando llega a los eventos, ahí lo vas a ver. Porque es diferente. Y olvidamos que estas cosas Dios nos va a pedir cuentas. Y las vamos a tener que dar cada uno de nosotros. Recuerda, cada uno. Lo siguiente elemento que es las piedras preciosas, ¿verdad? Que vienen a ser contrarias a ¿qué? A la hojarasca. ¿Qué es la hojarasca? Es la obra y el vivir que viene de un hombre natural. Alguien que le dice, como esos 12 discípulos, ¿no? Cuando Pablo les pregunta, ¿y ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué es eso? Le dijeron. Ni sabíamos. Nosotros solamente somos bautizados con el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo de arrepentimiento. ¿Pero qué? ¿No escuchaste que Juan dijo que aquel venía detrás de él, lo cual no es digno de saltar la correa de su calzado, lo cual les bautizaría con el Espíritu Santo y fuego? Ni sabíamos. Agarró el apóstol Pablo, los cogió, los metió al río, los volvió a bautizar y les metió la mano, oró por ellos y bajó el Espíritu Santo sobre ellos, hablaban en lengua y profetizaban. ¿Sabes? Eso es algo que tiene que ver mucho cuando tú comienzas a entender lo precioso que es ser edificado sobre las piedras preciosas. ¿Qué significa? Sobre la soberanía y gobierno del Espíritu Santo en tu vida. Cuando Él comienza a manifestar los dones, cuando Él comienza a manifestar los frutos en ti, ese carácter de Cristo, porque los frutos hablan del carácter de Cristo, ese mansedumbre, ese amor, esa templanza, dominio propio, pero también hablamos de lo que es dones ministeriales, ese llamado que Dios te ha dado, y ahí no va a haber excusa, ahí no va a venir a Dios y decir, oh señores, que yo no tenía tiempo, mi trabajo, mi mujer, mis hijos, no señores, ahí no va a haber excusa, ahí no va a haber nada que tu carnalidad, no señores, ahí va a ser sentenciado todo lo que pudiste haber hecho y no quisiste hacerlo. Ahí va a venir cuando Dios comience a probar y tú tengas que pasar con tus obras hechas ¿de qué? ¿De qué iglesia? De hojarasca. Una casa edificada de hojas. ¿Tú crees que se pueda salvar del fuego? Ahí va a tener que dar cuentas. Por eso la palabra, ¿qué nos habla? La palabra nos habla de estas verdades. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? ¿Es oro? ¿Es plata? ¿Es piedras preciosas? Cuando alguien se edifica sobre las piedras preciosas, los dones salen a lucir. Don de sabiduría, ciencia, discernimiento, conocimiento, revelación, lenguas. ¡Wow! Entonces, yo entiendo que ese hombre está edificándose sobre piedras preciosas. O si está edificando plata, tiene el fundamento en su vida de la santidad, la justicia, la verdad, la integridad. O está edificando sobre oro, la palabra de Dios, sobre todas las cosas, la palabra de Dios. No hace nada sino a través de oración y ayuno para recibir una respuesta en su vida. Entonces, nos vamos dando cuenta que es un cristiano verdadero. Es un cristiano con fundamento sobre la base de Cristo. Es un cristiano que no le tiene miedo a morir, sino que le dice a la muerte, bienvenido mundo cruel, adiós mundo cruel, bienvenido Espíritu Santo. Es alguien que no le tiene miedo ni al diablo, ni a los demonios, ni a nada. ¿Sabes por qué? Porque sabe que su pérdida para él es ganancia.
Pero he podido ver personas que cuando le hablan del diablo dicen, ay no, pastor, no me hable de eso porque yo no me quiero meter con él para que él no se meta conmigo. Cobarde. No entiende quién es el que está en su corazón. No entiende quién es el que está morando en su corazón. Por eso la palabra nos habla, dice, debemos aprender a ser edificados sobre buenos materiales. No materiales que sean expuestos a pérdidas en nuestra vida. Por eso mira lo que dice 2 de Corintios 4:18. Ve conmigo, por favor. Acá hay algo que tenemos que reconocer. ¿Qué dice la Escritura? 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las cosas que no se ven, ¿qué son? Eternas. ¿Cuáles son las cosas que se ven? ¿Cuáles? Aquello que haces con tus emociones. Las que no se ven son eternas. ¿Cuáles son esas eternas? El amar a tu prójimo, no importa si se lo merezca o no se lo merezca. Servirle al prójimo, a la viuda desamparada. Y predicarle al perdido. Pero ¿cuáles son las que se ven? Las que se ven tienen que ver con tu humanidad, tus deseos, las cuales todas perecen. Tu casa antes que Dios, tu marido antes que Dios, tus hijos antes que Dios. Todas esas se ven, todas pasan. Todas. Tu trabajo antes que Dios. Todo eso pasa. Y es algo que el Señor nos enseña y nos dice que tenemos que aprender a entender que las cosas que se ven son perecederas, se acaban. Tu trabajo se acaba. Tu ahorro al banco se acaba. Todo se acaba, iglesia. Pero hay cosas que no se acaban, porque son eternas, y las que haces, las que buscas, son las que permanecen. Y esas son las cosas que Dios quiere que tú entiendas. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a recibir recompensa todos nosotros en Cristo Jesús. Pero vamos a tener que reconocer en qué estamos edificando. ¿Sobre qué estás edificando tu casa? Cuando hablo de casa, hablo de ti. ¿Qué estás poniendo como fundamento en tu vida? ¿Heno? ¿Madera? ¿Hojarasca? Mi pregunta es, ¿y quiénes serán los que no reciban nada de parte de Dios? La propia palabra lo dice, que hemos estado mirando nosotros en 2 Corintios 5, verso 10, lo dice claramente. Los que edifiquen su casa sobre Cristo con materiales transitorios son los que no van a recibir nada. El peligro más grande es que no valores lo que Jesús te ha dado. El peligro más grande es que tú no entiendas ese hermoso llamado que Dios te ha dado. El peligro más grande es que tú pongas otras cosas naturales antes que las espirituales. El peligro más grande es que tú no entiendas que tu santidad te conviene y vivir a la palabra, que es más confiable, porque Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, y hay confianza en su palabra, porque Dios lo ha dicho y Él lo hace y Él lo hará. Y esto es algo que tú tienes que tener presente. Tienes que tener presente. Daniel creyó a Dios y no fue avergonzado. 21 días le costó para recibir la palabra revelada, pero él no fue defraudado. Y si tú miras la escritura, tanto Noé, Abraham, Enoc y muchos de los hombres de Dios nunca fueron avergonzados porque creyeron en la palabra de Dios. Y tú no sueltes la palabra, iglesia. Tú no sueltes la palabra, porque es la palabra más certera y que hay a través de la escritura. Y no hay otro consejo más alto que la palabra de Dios, porque Dios mismo dice, no habiendo por otro por quien jurar, juró por sí mismo. No hay una palabra más grande que su propia palabra. Hasta Dios mismo se sujeta a ella. Y es algo que tú tienes que aprender y que todos nosotros tenemos que aprender. Pero ¿quiénes serán aquellos que no reciban nada? Aquellos que estén edificando su vida sobre eso. Ay, es que si me acuerdo leo, pastor. Es que cuando puedo oro, pastor. Es que a veces cuando me siento bien voy a la iglesia, pastor. No hagas eso. Hermanos míos, no hagan eso. Hacer eso edificas con estos materiales volátiles. Madera, heno, hojarasca. No hagas eso.
Ve porque Dios lo dice por su palabra. Ve porque hay alguien que ya hizo todo por ti y quiere que nunca deje de congregar. Ve, entrégate a la vida, a la dirección del Espíritu Santo. Usa tus dones, usa tus talentos para Dios. Usa tus talentos a la disposición del cuerpo de Cristo, de su iglesia, para que sea manifestado al mundo. No te avergüences. Usa lo que Dios te ha dado, porque un día Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Y eso solo lo va a hacer a los salvos, repito, lo vuelvo a decir de nuevo. Eso no lo va a pedir a los tibios. No, señores, a ellos se quedan abajo. A los salvos, a los nacidos de Dios, a los sellados con el Espíritu Santo, a los que tienen el azar del Espíritu dentro de ellos, aquellos que ya escuchan la voz de papá, aquellos que ya saben cuál es lo bueno y lo malo y lo feo, aquellos que han tenido ya una vida con Dios, a ellos les va a pedir cuenta. No le va a pedir cuenta a ese tibiecito, a ese medio relajadito. No, iglesia, recuerda, ya estamos arriba. Ya estamos arriba. Y allá arriba no va a ir cualquiera. Porque sin santidad, dijo el Señor, nadie irá a ver a Dios. Así que, aún manteniendo tu salvación, tienes que comprender que es importante que mientras que estés con vida en esta tierra, ocupando ese cuerpo, tienes que comenzar a hacer obras justas para Dios. No para tu salvación, repito, para tu recompensa. Para tu recompensa. Pero qué duro es esto, porque ¿sabe qué dice la palabra? Algunos cómo van a llegar a la presencia de Dios. Dice primera de Juan 2:28. Ayúdame ahí, por favor. Mira lo que dice la Escritura. ¿Y por qué tengo que decirlo? Porque la Biblia lo dice, hablando Jesús mismo. Y ahora, hijitos, permaneced ¿dónde? En Él. Para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén, gloria a Dios. Señor. No nos vayamos de Él avergonzados de Cristo. ¿Sabes quiénes son esos avergonzados? Son esas personas, son cristianos infructíferos, que nunca desarrollaron sus dones, talentos, frutos del Espíritu Santo, buscaron la santidad, la justicia, la verdad. No, son estos que un día fueron parte de la vid del Señor, pero fueron arrancados de la vid. Dice la Escritura en Colosenses 2:7, dice la palabra, Colosenses 2:7, lo dice de una forma muy clara. Aquellos que fueron arraigados en un tiempo para Cristo, pero sacados. ¿Por qué? Porque no llevaban fruto. ¿Qué dice la Escritura? Lo vamos a ver. Dice, arraigados y solidificados, ¿dónde? En Él, confirmados en la fe, así que como habéis sido enseñados, abundando en acciones ¿de qué? De gracia. Abundando en acciones de gracia. Pero si tú miras la Escritura en Mateo capítulo 13, del verso 3 al 10, vas a encontrar la historia de qué, de la parábola del sembrador. Habla de qué, habla del hombre que sembró, habla del hombre que fue bastante atento a todas las cosas que Dios quería. Por eso es que hay algo que quiero compartirte en esta hora. Había un pastor que salió a despedir a su colega, otro pastor que ya estaba en sus últimos días de vida. Y cuando él se acerca, lo ve al pastor que lo miraba con una mirada tan triste, iglesia. Y todo lo que hacía era llorar, llorar, llorar y llorar. Este siervo se acercó con aquel que ya estaba para partir a la presencia de Dios y comenzó a confortar su corazón. Le comenzó a hablar sobre lo que es morir en Cristo, de lo que es abrir los ojos en la presencia de Dios, y de lo que es ver a nuestro Señor y Creador y estar en Él y lo más glorioso. Y el pastor que lloraba le miró fijamente a los ojos y le dijo, hermano, yo no tengo miedo a morir. No tengo miedo, le dijo. El pastor se quedó sorprendido por las palabras que le decía este hombre que ya estaba despidiéndose de esta vida.
Lo que yo tengo es vergüenza. El pastor se sorprendió cuando escuchó las palabras de este varón. Y le dijo, pero ¿cómo es posible, amado hermano? Con lágrimas en los ojos seguían cayendo y le dijo, tengo 25 años sirviendo en el ministerio. Me dediqué a la iglesia, pero no tengo ni un alma ganada para Cristo. Y estoy avergonzado, me dijo, porque me estoy yendo con manos vacías. ¿Qué cuentas le voy a dar a mi Señor? Este fue tan duro y tan real, porque él entendía que un día Dios iba a pedir cuentas de todo lo que ha hecho mientras estaba en la tierra. No solo te conformes con el ministerio, el don que tienes. Desarrollalo, ve, haz lo que sea más fructífero. Habla de tu fe, habla de tu amor por Cristo. No te lo quedes tú. Este hombre se quedó con la verdad, este hombre se quedó con solo Cristo y se quedó solo con el ministerio y no creció, no se expandió, no hizo lo que Dios quería. Y ahora que ya estaba a punto de partir, se dio cuenta de que no tenía vidas que había salvado, no había hecho la obra de evangelista, no había hecho la obra de visitación, no había hecho la obra de las cárceles, no lo había hecho. Y él sabía que está yendo con manos vacías, que lo que le pasó a él aquí no te pasa, iglesia. Que el día que tengas que salir de esta tierra, sal orgulloso, sabiendo que vas a tener un encuentro con tu Señor, aleluya. No avergonzado de saber que Dios te confió un don, un llamado, un ministerio y tú no lo quisiste ejercer. Que Dios te confió un talento y te dio una habilidad y tú no lo quisiste ejercer y te creíste porque eres pequeño, porque de repente no es una iglesia grande, creíste que no podías crecer, desarrollar y aplicar. No, Dios te va a pedir cuentas. Te va a pedir cuentas por ese don, ese llamado que Dios te ha dado. Y esto no es llamado de hombre, es el llamado de Dios. Y a Él vamos a dar cuenta de lo que hacemos delante de Él aquí en la tierra. Mucha gente no ha entendido que tanto los dones como el llamado son irrevocables. Nadie te lo va a poder quitar, pero un día vas a dar cuenta por lo que Dios te ha confiado. Y no se trata de agradar al hombre, se trata de agradar a aquel que te llamó. Amén. Amén. Por eso tienes que entender esto. Tú dirás, hay pastores que a mí no me llaman a servir. No, tú preséntate a Dios y di, ¿sabes qué? Me gustaría servir aquí, quiero barrer, quiero limpiar, quiero ver qué le falta, una flor para mi Señor. Porque todo eso son obras para Dios. Todo eso. Y quien esté velando por las cosas de Dios es alguien que realmente está haciendo cosas que a Dios le está agradando y eso es edificar sobre el fundamento. Por eso dice la palabra, si tú le das un vaso de agua a cualquiera de sus discípulos, por cuanto es discípulo, recompensa de discípulo tendrá. Y si tú le dieras un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrás. Amén, amén, gloria a Dios. No hay nada de lo que tú hagas que delante de la presencia de Dios sea en vano. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Cómo Dios honra? Para bendecir tu finanza, con tus bienes, no con tus ofrendas. Dios honra, Dios abre puertas, Dios reprende al devorador, abre los cielos, Dios trae. Cuando tú honras la vida de un siervo, de un ministro, Dios te apertura cosas buenas en tu vida. Abre cielos, revelación, contactos divinos, apertura, nuevos trabajos, nuevas empresas se te aperturan cuando tú honras. Tú tienes que creer esa palabra. No es mía, es la palabra del Señor, lo dice Malaquías. Y tienes que entenderlo. Pero cuando tú no entiendes que verdaderamente Dios un día te va a pedir cuenta por todo lo que Él te ha confiado, aún, déjame decirte, aún tu mujer, aún tus hijos. Pero qué pena es ver que puedan amar más a su marido, a su mujer, a sus hijos, que a Dios. Qué pena. ¿Acaso no entendieron lo que dice en Deuteronomio? Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué parte de la escritura no te ha caído en la cabeza que lo primero que debe haber en tu vida es Dios? Amén. Porque ¿qué vas a presentar? ¿A tu marido como ofrenda a Dios? ¿Mi corbán? No, señores. Esto por causa de no entender mucha gente
está cayendo por causa de la ignorancia, está cayendo hacia ese destén de perdición. Y esa vergüenza de no recibir nada. ¿Por qué? Que aunque este hombre era salvo, sabía que no había hecho nada por Cristo. Porque muchos pueden decir, bueno, es que yo estoy sirviendo la obra. Sí, pero no es suficiente. Tenemos que visitar, tenemos que evangelizar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Tenemos que ser ese cuerpo viviente de Dios. Tenemos que salir a evangelizar. Tenemos que salir a involucrarnos en la obra de la visitación. Sí, yo muchas veces se lo he dicho. Muchas veces. Pero algunos no lo ponen en práctica. No lo ponen en práctica. Y sabes, Dios un día te va a pedir cuentas por eso. Te va a pedir cuentas por cada etapa de cada vida de cada persona. ¿Y qué va a traer ese bema de Dios? Va a traer 7 coronas sobre la vida tuya. 7 coronas. Vamos al libro de Santiago capítulo 1, verso 12. Mira, quiero hablarte de esto rápidamente. ¿Y cómo vas a obtener esas coronas? Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido ¿qué? La prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Para quién es esta corona de vida? Para los que resisten la prueba. Para aquellos que no se avergüenza de Cristo, salen, predican, aunque lo pifeen, aunque lo critiquen, aunque le digan que no sabe predicar. No importa. Pasa tu prueba, iglesia. Pasa aquellos que están dispuestos a hacer lo que otros no hacen. Por eso la palabra dice, porque en verdad Dios no tenta. Dios prueba. El que te tenta es el diablo. Amén. Amén. Y tú tienes que diferenciar entre qué es una tentación y qué es una prueba. Amén. Y esto es algo importante que en tu vida debe estar definido. ¿Sabes por qué? Porque muchos que están pensando que Dios prueba. Y en verdad prueba. Pero Él no tenta. Él no te va a poner una botella para que tú tomes. No, señores. Como para decirle después, ay, Señor, no pude. No. Él no te trajo la mujer ahí para que tú caigas en adulterio, fornicación. No. Y dice la palabra que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Amén. Soporta la tentación. ¿Cuál tentación? La que muchas veces te abofetea en la oscuridad de la noche. Muchas veces la que te abofetea cuando nadie te ve. Bienaventurado aquel hombre o mujer que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, haya rechazado, haya salido de todo eso, Dios dice, yo te daré la corona de vida. Si no entendemos lo que Dios está hablándonos y nos ha prometido, vamos a caer en tremendo error en la vida. Porque Dios en verdad está siempre dispuesto a ayudarte a pasar en medio de tus pruebas. Él siempre está dispuesto a estar contigo, a estar ahí. Y es como cuando recuerdo la historia de aquel hombre que estaba viendo su vida de él como mirándose por una pantalla. El Señor le permitió ver que él caminaba por la orilla de la playa. Y él caminaba acompañado por Dios y se miraba a él caminando y 2 pasos había al lado de él. Caminando con él y él pasaba los momentos más felices, él reía, gozaba y él estaba feliz y decía, oh Señor, qué fiel eres conmigo, cuánto te amo, Señor. Pero por una escena se ve que hay momentos tan difíciles de pruebas, enfermedad, de lucha, y solamente se ve, en esa escena se ve 2 pasos nomás avanzando, ya no eran 4, y él comienza a ver la escena y dice, oh, pero Señor, ¿cómo es posible que los momentos más felices de mi vida, tú has estado conmigo, has estado allí, y ahora en los momentos más difíciles, tú no estás, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Tú no estás a mi lado, Señor, y el hombre lloraba y se quejaba, se lamentaba y estaba en ese sistema de estar reclamándole a Dios cada rato.
En eso baja la voz de Dios y le dice, mira bien, hijo, mira bien. Pero Señor, yo estoy mirando, mira, en los momentos más hermosos de mi vida tú has estado conmigo, tú has estado a mi lado, y ahora que estoy pasando problemas solamente estoy yo, mira, esas son mis pisadas, Señor. Y el Señor le dijo, mira bien, hijo. ¿Ves esas pisadas? Le dijo el Señor. Sí, Señor. Esas pisadas son mías, le dijo. ¿Qué? ¿Tuyas, Señor? Y se puso a llorar más todavía. Si esas pisadas son tuyas, ¿dónde estoy yo, Señor, entonces? El Señor le dijo, a ti te tengo cargado en mis brazos. Eso es lo que Dios hace cuando tú pasas por problemas. Dios te carga. Él te lleva por momentos de fuego. Él te salva de todos tus cazadores, de todo aquello que se levantare contra ti. Aunque tú no lo puedas ver, Dios ha sido muy fiel contigo. Y es algo que tú y yo tenemos que entender eso, iglesia. Dios es fiel a su palabra. Dios te ama. Dios no quiere que te pierdas. Pero Él quiere que tú entiendas que va a llegar un momento en que como iglesia vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tentaciones, vamos a pasar por tribulaciones. Muchos de los que están al lado no te van a querer aceptar la palabra de Dios. Y porque Jesús lo dijo, los enemigos serán de tu propia familia, serán los que están en tu barrio, tu trabajo, tu jefe. Ellos van a tentarte a que tú te apartes de Dios. Ellos van a tentarte que vuelvas como el perro a su vómito. Ellos van a tentarte que vuelvas al pecado, a la iniquidad, a la perversidad, a la maldad. Pero Dios te dice, resiste al pecado, resiste, porque yo tengo una corona, yo tengo una recompensa. Resiste, porque el que resiste, yo le voy a dar la corona de vida. Oh sí, Dios te dice, resiste. Pero lo más tremendo es que hay algo que yo quiero marcar. Dios te habla que en estos finales tiempos vienen grandes tribulaciones. Va a ser probado tu fe, va a ser probado tu amor, va a ser probado tu fidelidad, va a ser probado tu integridad, va a ser probado tu amor a Dios y tu amor al prójimo. Va a ser probado, déjame decirte, van a vivir momentos muy difíciles. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando llegues a esa etapa? ¿Vas a pagar ojo por ojo? ¿Espada por espada? ¿Diente por diente? ¿O vas a poner tu otra mejilla para que los otros te golpeen? Para que Cristo sea exaltado. ¿Qué vas a hacer cuando se levanten contra ti? ¿Qué vas a hacer cuando te arrastren a que vivas como el sistema de este mundo y quieran exaltar al Dios de este mundo más que al Dios vivo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a honrar a Dios con tu vida? ¿Vas a honrar a Dios con tu familia? ¿Vas a honrar a Dios con tu finanza? ¿Vas a honrar a Dios con tu talento? ¿O lo estás usando para el mundo? ¿Qué vas a hacer? Porque vamos a pasar pruebas y ya estamos pasando pruebas, déjame decirte. El mundo está pasando pruebas, todos pasamos por pruebas, por aflicciones, vamos a pasando por tribulaciones, necesidades. ¿Y qué? ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a lamentar? ¿Vas a decir como muchos otros dicen, ay, el que vino a la iglesia, todo me va mal? Si no eres justo y recto y íntegro, todas las cosas te van a ir mal. Porque la Escritura dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa hallará misericordia. Amén. Por eso tengo que decirte, el Evangelio se corre legalmente, como dice la palabra, hablando del apóstol Pablo, como la cleca, que de todos se abstienen para llevarse una corona corruptible. Pero nosotros corremos para llevarnos una corona incorruptible. Porque si tú caminas con Dios, lo haces legalmente, legítimamente, así como Dios te manda, no hay diablo ni demonio que pueda contigo, iglesia. No lo hay. ¿Por qué muchas veces el diablo se levanta contra la vida de la familia? Porque están así, doble vida. Un día con Dios, un día con el diablo, un día en Dios, un día en el mundo, un día con Dios, un día con la inmundicia. Están jugando con su santidad, están jugando, están abriendo puertas, portones para que los demonios le hagan pedazos. Y ellos no han entendido que la santidad nos libra. Por eso léete el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Cuando tú tienes una relación verdadera con Dios, Él te libra del cazador, del tutor, del acechador, de toda mortandad que oscuridad de la noche y toda saeta que huele sobre tu cabeza. Y Dios te libra de eso, aunque tus ojos no lo vean, no lo entiendan, no disciernan. Dios te libra. ¿Y sabes por qué? Porque eres un hombre que está cimentado con oro, está cimentado en la palabra. Vas a la oración, no importa aunque este cuerpo no quiera. Vas y lo sometes y lo subyugas para que vaya a una vida de oración. Por eso la palabra dice Romano,
Romanos nos habla en capítulo 12, dice, presentad vuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a vuestro Dios, lo cual es vuestro verdadero culto racional. Lleva tu cuerpo al ayuno, lleva tu cuerpo a la oración, lleva tu cuerpo a la lectura, a la palabra, llévalo, porque a ellos no les gusta. A la carne no les gusta lo bueno, déjame decirte. A los que están al lado no les gusta, prefieren quedarse en casa viendo TV, pero no quieren venir a orar, no quieren venir a ayunar, no quieren venir a estar intercediendo. Pero déjame decirte, arrástralo, porque dice el Señor, eso es un verdadero culto racional, que cada día entregues como sacrificio vivo tu vida, con tus errores y defectos. Preséntate a Dios y Dios te hará libre. Aleluya. ¿Cuánto creen en Dios? Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Por qué muchas personas no van a poder superar las tribulaciones, las pruebas? ¿Sabes por qué? Porque no tienen el amor de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Mira, déjame decirte algo importante aquí. ¿Qué dice la escritura? Romanos, ¿ya lo tienes? 5, 3 al 5. 5, 3 al 5. Dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. ¿Y la esperanza qué? No avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido ¿qué? En nuestros corazones. ¿Por quién? Que nos fue dado. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos amor para pasar pruebas. Y si no tenemos el amor de Dios, que es por el Espíritu Santo, muchos van a como Judas, lo van a vender al maestro. Por un pan. ¿Cuánto lo vendió Judas? ¿Por cuántas monedas? ¿Por cuántas monedas vendió Judas al maestro? ¿Cuántas? 30 monedas. ¿Y tú por cuánto lo vas a vender al Señor? Un domingo. ¿Por cuántas monedas la quieres vender? Un martes. ¿Por cuántas monedas quieres vender tu santidad al mundo? ¿Por cuántas monedas le vas a vender tu integridad al mundo? Judas vendió al maestro. Y muchos lo venden al maestro por muchos pecados. Pierden su santidad, su justicia. Pero ¿quiénes son los que van a pasar esta prueba? Solo los que tienen el amor de Cristo que en nuestros corazones, que nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo. Tú no puedes perdonar a alguien si no tienes al Espíritu de Dios en tu corazón. Tú no puedes servir a Dios si no tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Tú no puedes servirte como instrumento en la mano de Dios si tú no tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Porque puedes empezar haciéndolo con tu fuerza. La pregunta es, ¿cuántos días aguantarás? Y después de eso, ¿qué? Te vas. Pero si tienes al Espíritu de Dios en tu corazón, nunca te vas a cansar de servir. Nunca te vas a cansar de hacer lo bueno. Nunca te vas a cansar de perdonar. Nunca te vas a cansar de amar. No importa quién sea el que se levante contra ti. No importa. Por eso la palabra nos habla de una forma muy clara. Nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón para pasar esas pruebas, lo que va a venir en tu vida es amargura. Lo que va a venir en tu vida es actitudes críticas, va a venir contiendas, pleitos. ¿Por qué? Porque estos tipos de personas nunca van a recibir la corona de vida. Nunca, nunca. Pues apenas viene una circunstancia, apenas viene una prueba porque no tienes para pagar tu agua. Ay, Señor, si no me da, no me bendice, no voy a la iglesia. Mira, tremenda locura que hace. ¿Tú crees que esa persona va a recibir la corona de vida? No lo van a recibir. Con su propia boca lo niegan. Lo amenazan a Dios. Si no me sanas a mi enfermo, Señor, yo no voy a tu iglesia. Qué pena. No han entendido nada. No han entendido porque no han llegado a entender que verdaderamente el que hace en nosotros, el querer como el hacer, no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Y tenemos que buscarlo con mucha solicitud y con mucha necesidad, porque nuestra vida en Dios empieza en Él, en el Espíritu Santo.
Si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos nada. David dijo, Señor, no me quites el reino, no me quites el oro, la plata de las mujeres. No, Señor, simplemente dijo, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Él sabía que nada se compara con lo que es la vida de Dios dentro de nosotros. El que nos hace dormir plácidos cada noche es el Espíritu Santo, si no te damos cuenta. El que nos guarda de todo robo accidente es el Espíritu Santo, si no te damos cuenta. El que te da fuerza y salud en tu cuerpo es el Espíritu Santo, aleluya. El que te da sabiduría, don y gracia y favor es el Espíritu Santo, porque sin Él no eres nada. Tenemos que reconocerlo. Si no, mira afuera. Ve a los hospitales y mira. ¿Por qué esas personas están ahí postradas con enfermedades incurables? ¿Sabes por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. No lo tienen. Mira esa persona que le falta una pierna, un brazo. ¿Por qué le pasa eso? Porque no tienen al Espíritu Santo. Pero tú has sido librada de todo lo malo por su amor, por su misericordia. Tú has sido librada. Por eso hay algo importante que nosotros tenemos que reconocer. Gloria a Dios. Que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Todos nosotros como cristianos tenemos que ser fieles. Así lo dice la palabra en San Juan 3:15, 16 lo dice. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a poner estos fundamentos, iglesia, porque si no estaríamos nosotros tan equivocados de creer que esa corona de vida va a ser para cualquiera. No, señores. Porque de tal manera dice Dios, amó a quién, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Darte vida eterna y darte una corona de vida. Aleluya. Dile que está al lado tuyo, prepárate para que recibas esa corona de vida. Preparémonos para recibir esa corona. Pero esa corona viene para los que son fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice eso, aleluya. Para esa corona no es para cualquiera que declare, sino para aquellos que son fieles hasta la muerte. Dice la palabra del Señor en 3:10, dice 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta qué? Hasta la muerte. Y yo te daré qué? No dejes que nadie te robe tu corona, iglesia. Amén, gloria No a Dios. dejes que nadie te lo robe. ¿Cómo te lo pueden robar? Con el pecado. El pecado puede robar tu corona, iglesia. Recuérdalo, por favor. Nunca olvides lo que Dios es capaz de hacer por ti. Pero esa corona de vida es algo que Dios quiere para todos. Es el deseo de Dios, lo dice San Juan 3. Él quiere que tenga vida y vida en abundancia. Es lo que Dios tiene para tu vida. Por ello es importante entender esto. Cuando miramos incluso en este pasaje mismo de Marcos, capítulo 8, verso 35. Vuelve a hablar del Señor con un fin tan grande en nuestra vida de hacernos entender esta verdad. ¿Qué dice la palabra del Señor? 8:35. ¿Qué dice la Escritura? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de quién? De mí. ¿Y de qué? Y del Evangelio la salvarán. Amén, gloria a Dios. Por causa de Cristo. Gloria a Dios. Y por causa del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Predicar. Visitar. Orar por los enfermos. Orar por el endemoniado. Hermano, lo que Dios dice es tan grande y tan poderoso. Por eso la palabra del Señor es muy clara. Dice, por causa de mí y del Evangelio, dice, la salvará. ¿Cómo podemos nosotros mantener esa corona de vida en nosotros? Si ponemos nuestra mirada en Cristo, y segundo, por el Evangelio. ¿Estás dispuesto a evangelizar? ¿Estás dispuesto a visitar, a orar por el enfermo, el necesitado? No hacerte del ojo gordo y creer que, bueno, sus problemas de ella se las arreglen. Y tú ni siquiera oras por sus problemas, ni siquiera oras por su salvación, ni siquiera oras por su enfermedad y te haces indiferente. Porque es un llamado que Dios nos da a todos, iglesia. Es un llamado que Dios nos ha confiado a todos y nosotros tenemos que entender esta verdad. Hay una remuneración que Dios tiene para todos sus hijos cuando nosotros resistimos estos tipos de pruebas. Y Él quiere que pasemos bien esa prueba. Por eso dile a tu hermano que está al lado tuyo. Las pruebas te promueven, dile. Las pruebas
te llevan a otro nivel de fe. Las pruebas traen madurez en tu vida. Las pruebas traen la gloria de Dios en ti. Oh, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y tienes que comprender esta verdad, iglesia. Yo creo que este tema merece una serie y no lo quiero acabar hoy. Pero considero que hasta aquí nosotros ya vamos entendiendo cuánto es importante que comprendamos que el tema de Dios, el tribunal de Cristo, es el momento y el lugar donde tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios. Sí, Señor. Por todo lo que Él nos ha confiado. Si hay algo que todavía no he podido hablarte son las coronas y los tipos de coronas y cómo es que tú y yo los recibimos. Esto lo vamos a tener que enseñar la otra semana. Amén. Pero considero que hasta aquí acabo de poner ni siquiera los primeros peldaños para que tú puedas entender. Porque después de esto tengo que seguir hablando sobre lo que es el tribunal blanco. Para que puedas darte cuenta cuán privilegiado eres, cuán bendecido eres. Que el destino y la condición de aquellos que van a estar en el tribunal blanco no es igual como los que están en el reino. Eso te lo aseguro. Así que no te pierdas esta serie y yo te animo que ahora más que nunca que acabas de escuchar estas verdades, no tomes en poco lo que acabas de escuchar. Tampoco trates de seguir viviendo como has estado viviendo, sino tomes una decisión. ¿Qué vas a hacer con toda esa verdad que se te ha dado hoy? ¿Qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. Yo espero que la tomes la mejor, de esforzarte a hacer las cosas que traen una obra con recompensa en los cielos para tu vida. Amén. Y que comiences a vivir como un cristiano verdadero, como un cristiano que está arraigado, cimentado sobre la roca inconmovible que es Cristo. Amén. Y yo te animo que hasta aquí hayas podido llegar de repente con ese pensamiento voluble, de doble pensamiento hasta aquí. Y aquí en adelante, afírmate en el amor de Dios. Afírmate en la oración, afírmate en la palabra, afírmate en la santidad. Sé íntegro, cuida tus ojos, cuida tu boca, cuida tu corazón. Y serás agradable delante de Dios. Amén. Estaremos siguiendo esta serie la siguiente semana y espero que Dios bendiga mucho tu vida, traiga un desatamiento mayor de gracia y de favor para ti, para que cada día puedas ver en ti mismo que es Dios cuando edifica tu casa. Con oro, con plata y con piedras preciosas. Amén. Amén. Vamos, ponte de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sé que el tiempo nos apremia, Señor, y sé que daríamos mucho más por este pueblo y por muchos de aquellos que están mirando, Señor, esta transmisión. Pero sabemos, Señor, que aún es necesario que estas palabras se le den de la forma correcta. Es necesario que se imparta, Señor, toda verdad para que tus hijos sepan cuán bienaventurados soy y cuánto es, Señor, lo que tú les has confiado para que ellos puedan ser agentes en tu reino. Por ello, Señor, yo te pido que nadie sea hallado, Señor, avergonzado cuando esté en tu presencia. Que ninguno se quede sin corona, Señor, y sin recompensa. Yo te pido, Padre, en el amor de Cristo, sea tú, Señor, haciendo fructíferos sus vidas. Señor, que puedan pensar por un momento en esa eternidad, Señor. Porque el hombre ciertamente por lo mucho vivirá 80 años en esta tierra y de ahí se acaba todo, Padre. Y tenemos que dando cuenta cara a cara ante un Dios vivo que nos ha confiado tanto, Señor, y que hoy nos habla a través de su palabra para decirnos que vamos a estar dando cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Señor, mi servicio es a ti, no a los hombres. Señor, mi vida se depende de ti, no de los hombres. Y yo te pido, Señor, que cada día sea anclado, Señor, sobre esa roca. Que cada día sea anclado mi vida, mi matrimonio, mis hijos, anclados sobre esa roca, Señor. Que nunca pierda la esperanza, menos la fe de saber, Señor, que todo lo que pueda pasar en esta tierra es temporal. Porque lo que hay allá en el cielo es eterno. Y eterno es lo que tú nos has prometido, Señor, en todas las grandes bendiciones que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, bendice a tus hijos, Padre, con esta verdad. Bendice, llévalos con bien y te gracias y favor sea en su vida. Gracias te damos, Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuerte aplauso al Señor.